Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el doctor Luis Fernando Manrique desde la ciudad de Nueva York. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te dé sabiduría para comprender la exactitud de sus profecías. La lección para hoy titula La interpretación del sueño de Nabucodonosor, segunda parte. Dios le muestra un sueño al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey del imperio más importante del mundo en aquella época, en donde aparece un despliegue de los imperios que en forma sucesiva dominarían al mundo desde los días del imperio babilónico hasta el fin de la historia de este planeta y aún más allá. Esto nos deja ver el control absoluto que Dios tiene de este mundo, que Dios tiene de la historia. Nos deja ver cómo Dios conoce el fin desde el principio. Daniel 2 es una profecía sencilla y clara de entender. Es vista como la base de las profecías apocalípticas, y esto hace referencia a que nos habla acerca del fin de los tiempos y de eventos futuros. Esta profecía nos permite comprender las demás profecías que aparecen en el libro de Daniel. Recordemos el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, pero que olvidó, y que ni sabios, ni astrólogos, ni magos pudieron hacerle recordar. Solamente Dios, quien puso ese mismo sueño en Daniel, pudo dar el sueño al rey y dar su interpretación. Capítulo 2, versículo 31. Tu rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Tremendo sueño y desconcertante además para el rey Nabucodonosor. Pero ahora Dios, que es Dios poderoso, dio también a través de Daniel la interpretación. Y eso es lo que dice el mismo versículo 36. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y vamos a analizar ahora punto a punto esta interpretación. Comencemos con el versículo 37. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Noten cómo Daniel está hablando al rey Nabucodonosor, el rey más importante de la historia del mundo en aquel entonces, el rey de Babilonia. Y Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Así que la cabeza de la imagen representa a Babilonia, quien ejerció su dominio en el mundo desde el año 626 al año 539 a.C., algo así como 87 años. De hecho, ningún otro metal podía representar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico que el oro. La Biblia llama a Babilonia la ciudad codiciosa de oro. Miren, por ejemplo, Isaías 14:4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Estas palabras de Isaías son corroboradas en el hecho de que fue el imperio babilónico quien tomó el templo en Jerusalén, el templo construido a Dios, que por cierto tenía mucho oro en su interior, robó todo el oro y lo llevó a Babilonia. Jeremías 51:7 también lo describe. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos y se aturdieron las naciones.
Luego, el mismo apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, hablando de la Babilonia simbólica, se refiere a ella en los siguientes términos. Apocalipsis 18:16. Ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Por otro lado, el antiguo historiador y geógrafo griego Heródoto, quien vivió entre el año 484 y 425 a.C., informa que una gran cantidad de oro embellecía la ciudad. Describe con términos maravillosos el resplandor en los templos sagrados de la ciudad, la imagen de sus dioses, el trono sobre el cual se sentaba el rey, la mesa y el altar. Todo estaba hecho de oro. Para embellecer la ciudad de Babilonia se había usado el oro en abundancia. Plinio, otro historiador, describe las vestimentas de los sacerdotes babilónicos como entretejidas con oro. Mucho del esplendor y la gloria de Babilonia pues se debió al ingenio y a la acción del rey Nabucodonosor, quien de esos 87 años de poder estuvo a cargo del gobierno durante 44. Daniel, el capítulo 4, el versículo 29, muestran cómo el rey Nabucodonosor se adjudicaba la gloria de Babilonia. Dice la palabra de Dios: al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Así que la cabeza de oro es Babilonia. A continuación, la profecía describe al siguiente imperio. Versículo 39. Daniel, interpretando el sueño, le dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La imagen, después de la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata. Esto representa al imperio que dominó a Babilonia. Y representa a Medo-Persia, quien ejerció su dominio en el mundo desde el año 539 al año 331 a.C. Tuvo poder durante unos 208 años. Y así como la plata tiene menor valor que el oro, el imperio medo-persa nunca alcanzó el esplendor de los babilonios. Además, la plata también era un símbolo apropiado para los persas porque la usaban en su sistema tributario. Las tropas de Ciro, el rey de Persia, no necesitaron derribar las murallas colosales de Babilonia para conquistarla. Ciro, usando una de las estrategias militares más extraordinarias de la historia, desvió las aguas del río Éufrates. Así que, dejando el lecho seco del río, ingresaron en la noche de la principal festividad y tomaron a una ciudad que estaba ebria por sus festejos. Al contrastar ambos reinos, tanto el de Babilonia como el de Medo-Persia, encontramos que aunque el segundo fue más extenso, ciertamente fue inferior en lujo y magnificencia. Los conquistadores medos y persas adoptaron la cultura de la compleja civilización babilónica, porque la suya estaba mucho menos desarrollada. Pero la interpretación de la profecía continúa de parte del profeta Daniel. En el mismo versículo 39 dice: luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. En el sueño, la imagen tenía cabeza de oro, pechos de plata y brazos, pero tenía el vientre y los muslos de bronce, que representan este tercer reino. Simbolizan a Grecia, quien ejerció su dominio en el mundo desde el año 331 al año 168 a.C., unos 163 años de dominio mundial. El sucesor del imperio medo-persa, más apropiadamente llamado como el imperio macedónico o helenístico, dirigido por Alejandro Magno, llevaron sus conquistas hasta la India, llevando sus límites mucho más lejos de lo que los dos imperios anteriores lo habían logrado. De esta manera dominaron todo el mundo antiguo conocido. La palabra hebrea que significa Grecia es Javán. La Biblia retrata a los griegos como comerciantes que intercambiaban utensilios de bronce y por eso son representados de esa manera. Miren lo que dice Ezequiel 27:13. Javán, que es la misma Grecia, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce a cambio de tus mercaderías. Algo interesante que destacar es que los soldados griegos usaban armadura de bronce. Sus cascos, sus escudos, sus hachas de guerra eran de bronce. De esta manera podemos notar cómo la profecía se cumple con detalle. Ahora Daniel, al interpretar el sueño, entra en el cuarto reino. Miren el versículo 40.
Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. En la imagen, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, pero las piernas eran de hierro. Y representaba el cuarto reino, por supuesto, por un cuarto metal, que de paso representa perfectamente el dominio que ejerció Roma durante unos 644 años, desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Como explicó Daniel, el hierro representaba el poder aplastante del Imperio Romano, que duró más que cualquiera de los otros reinos anteriores. El hierro era un metal perfecto para poder hablar de cómo Roma quebrantó, desmenuzó y rompió sin piedad a todos los reinos que conquistó o se le opusieron por más de 600 años. Este imperio se caracterizó por su dureza, por su crueldad extrema. Decapitaba, crucificaba a quienes no compartían sus ideales y sus designios. Y aquí la interpretación continúa. En el versículo 41 se habla acerca de unos pies que eran en parte de hierro y en parte de barro cocido que tenía la imagen. Dice el verso 41, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esta división de los dedos y esta mezcla representan a la Europa actual, que comienza a surgir después del año 476 después de Cristo y permanece hasta ahora y seguirá hasta la segunda venida de Cristo. El Imperio Romano se divide mediante la invasión de las tribus bárbaras, que en oleadas sucesivas invadieron el imperio. Aunque conquistaron a Roma, nunca lograron el dominio mundial. Estas tribus se establecen en el territorio europeo, forman las actuales naciones que permanecen hasta hoy. Se cumple lo dicho por Daniel. La mezcla del hierro con la arcilla brindan una imagen adecuada de lo que sucede después de que el Imperio Romano se desintegra. Aunque se han hecho muchos intentos por unificar a Europa, hasta el día de hoy no ha sido posible. Se han hecho alianzas matrimoniales entre las casas reales. Se han levantado líderes poderosos como Carlomagno, Carlos V, Felipe II, Luis XIV, Napoleón, Mussolini, Hitler, en fin. Pero no ha sido posible que se puedan unir porque así ha estado designado por Dios. Miren, mis amigos y hermanos, las profecías de Dios son claras y exactas. Dios conoce el fin desde el principio. Él nos guía paso a paso hasta el final de la historia. Aunque esta profecía fue dada casi 600 años antes de Cristo, hoy se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Después de Roma, nunca más se levantará un imperio que ejerza el dominio mundial. Así que vivimos el último momento de la historia de este mundo, ya que después de la Europa moderna, lo único que queda es el establecimiento del reino de Dios. Mi pregunta es, ¿estás preparado para el establecimiento del reino de Dios? Pronto Cristo vendrá en las nubes de los cielos para obrar juicios sobre las naciones, y cada uno será juzgado según sus obras. Arrepiéntete, porque Dios ha mostrado el fin de los tiempos. Prepárate para formar parte de los escogidos de Dios e ir a vivir con Él por la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.